Una general latina es esposada en su propia casa por oficiales de policía que la confunden con una intrusa, desencadenando una cadena de eventos que transformará su indignación en un movimiento nacional contra el perfil racial. Era una tarde, tranquila en un barrio residencial de San Antonio, Texas. El sol comenzaba a descender mientras la general Carmen Rodríguez, una mujer latina de 45 años con un historial militar impecable, llegaba a su casa después de comprar víveres en el supermercado local. Carmen vestía ropa civil, jeans, una blusa sencilla y una chaqueta ligera que ocultaba su condición de alto rango militar. Estacionó su automóvil en la entrada de su casa y comenzó a sacar las bolsas del maletero, ajena a lo que estaba por suceder. Antes de seguir, comenta: ¿desde qué parte del mundo lo estás viendo? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. A pocas casas de distancia, un vecino nervioso llamaba a la policía. Hay una mujer latina, sospechosa, merodeando en la casa de los Rodríguez, informaba con voz tensa. No la había visto antes por aquí. Está manipulando cosas en un automóvil y parece que intenta entrar a la casa. El operador del 911 tomó la llamada con seriedad, enviando una patrulla al lugar sin verificar adecuadamente los detalles o preguntar si la mujer podría ser la propietaria. Carmen apenas había entrado a su casa cuando escuchó el sonido de sirenas acercándose. Confundida, miró por la ventana y vio una patrulla policial estacionarse bruscamente frente a su propiedad. Dos oficiales, el oficial Johnson y el oficial Ramírez, descendieron del vehículo con las manos cerca de sus armas. Carmen salió al porche, perpleja por la situación. ¿Puedo ayudarles en algo, oficiales?, preguntó con calma. Necesitamos que levante las manos donde podamos verlas, ordenó el oficial Johnson con voz autoritaria. Hemos recibido un reporte de una persona sospechosa intentando entrar a esta propiedad. Carmen, desconcertada pero consciente del peligro potencial de la situación, obedeció la orden mientras intentaba explicar. Debe haber un malentendido. Esta es mi casa. Soy la general Carmen Rodríguez de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas. El oficial Ramírez, quien también era latino, pareció dudar momentáneamente, pero su compañero avanzó con determinación. Necesitamos ver alguna identificación, exigió Johnson. Carmen, manteniendo la calma, respondió: Mi identificación está en mi bolso, dentro de la casa. Si me permiten. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el oficial Johnson la interrumpió. No se mueva. Mantenga sus manos donde pueda verlas. La situación escaló rápidamente cuando Carmen intentó explicar nuevamente quién era. Oficiales, puedo demostrar mi identidad si me permiten buscar mi identificación militar. El oficial Johnson, interpretan su insistencia como resistencia, se acercó bruscamente. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda, ordenó mientras sacaba a sus esposas. El oficial Ramírez parecía incómodo pero no intervino. Carmen, incrédula ante lo que estaba sucediendo, intentó mantener la compostura. Esto es innecesario. Soy la general Carmen Rodríguez, comandante de la base aérea Lackland. Sus palabras cayeron en oídos sordos mientras el oficial Johnson procedía a esposarla. El metal frío contra sus muñecas contrastaba con el calor de la humillación que sentía. Varios vecinos comenzaron a asomarse a sus ventanas. Algunos incluso salieron a sus jardines para observar la escena. Vamos a verificar su historia, dijo el oficial Johnson mientras conducía a Carmen hacia la patrulla. El oficial Ramírez finalmente intervino. Tal vez deberíamos revisar su identificación primero, sugirió. Dice que está dentro de la casa. Johnson lanzó una mirada molesta a su compañero. Seguiremos el protocolo. Primero la aseguramos, luego investigamos. Mientras Carmen permanecía esposada junto a la patrulla policial, el oficial Ramírez entró a la casa para buscar la identificación. La humillación de Carmen se intensificó cuando vio a su vecina de enfrente, la señora Peterson, mirando desde su jardín con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Todo está bien, Carmen?, preguntó la mujer mayor con preocupación.
Carmen solo pudo asentir silenciosamente, tragándose su dignidad. Minutos después, el oficial Ramírez salió de la casa con expresión grave, sosteniendo la identificación militar de Carmen y varios reconocimientos enmarcados que había visto en las paredes. Johnson llamó a su compañero con tono urgente. «Necesitas ver esto». Le mostró la credencial que confirmaba que Carmen era efectivamente la general Carmen Rodríguez, condecorada con múltiples medallas por su servicio distinguido y actualmente al mando de miles de efectivos en la base aérea Lackland. El oficial Johnson palideció visiblemente mientras examinaba la identificación. Sin embargo, en lugar de disculparse inmediatamente, intentó justificar sus acciones. «Estábamos respondiendo a una llamada legítima», murmuró mientras finalmente retiraba las esposas a Carmen. «Solo seguíamos el protocolo establecido». El rostro de Carmen permaneció impasible, pero sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y determinación. Una vez liberada, Carmen se irguió en toda su estatura, recuperando instantáneamente su postura militar. «Entiendo que estaban respondiendo a una llamada», dijo con voz controlada pero firme. «Lo que no entiendo es por qué fue necesario esposarme antes de verificar mi identidad, especialmente después de que les informé claramente sobre mi rango y posición». Su tono no era agresivo, pero cada palabra contenía el peso de su autoridad. El oficial Ramírez parecía genuinamente arrepentido. «General Rodríguez, le ofrezco mis sinceras disculpas. Esto no debería haber ocurrido». Johnson, por su parte, comenzaba a darse cuenta de la gravedad de su error. Una cosa era detener incorrectamente a un civil, pero haber esposado a una general de la Fuerza Aérea en su propia casa representaba un incidente que podría tener serias repercusiones. Carmen observó a los oficiales por un momento antes de hablar. «Necesito los nombres completos de ambos, sus números de placa y el de su superior inmediato». Su voz era serena pero dejaba claro que no permitiría que el incidente quedara sin consecuencias. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas mientras proporcionaban la información solicitada. Carmen la anotó meticulosamente en su teléfono. «También quiero saber quién hizo la llamada reportándome como sospechosa», añadió Carmen. El oficial Ramírez dudó antes de responder. «Creo que fue el señor Wilson de la Casa Azul en la esquina. Es nuevo en el vecindario». Carmen asintió lentamente, procesando la información. «Gracias por su honestidad, oficial Ramírez. Ahora, si me disculpan, tengo una llamada importante que hacer». Una vez dentro de su casa, Carmen se permitió un momento de vulnerabilidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso de agua. La humillación de haber sido esposada frente a sus vecinos, en su propio hogar, por el simple hecho de ser latina, la golpeó con toda su fuerza. Respiró profundamente, recuperando su compostura, y tomó su teléfono. Su primera llamada fue al general Williams, jefe del Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Williams era un viejo amigo y mentor que había reconocido su talento desde los primeros días de su carrera militar. «James, soy Carmen», dijo cuando él respondió. Su voz profesional se quebró ligeramente al relatar lo sucedido. El general Williams escuchó en silencio, su indignación creciendo con cada detalle del relato. «Esto es inaceptable, Carmen», respondió finalmente. «No solo como una afrenta personal hacia ti, sino como un síntoma de problemas sistémicos más profundos. ¿Qué puedo hacer?» Carmen fue directa. «Necesito que esto no quede como un incidente aislado que será barrido bajo la alfombra. Este tipo de perfil racial afecta a nuestros soldados latinos todos los días. Si me sucede a mí, una general condecorada, imagina lo que enfrentan los rangos inferiores». El general Williams no dudó. «Haré algunas llamadas. El Departamento de Defensa tiene suficiente influencia para asegurar que esto se maneje adecuadamente. Te mantendré informada». Carmen agradeció su apoyo y terminó la llamada, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Su siguiente llamada fue al coronel Martínez, su asistente principal en la base. «Rafael, necesito que contactes a nuestro departamento legal. Quiero una reunión mañana a primera hora para discutir un incidente de perfil racial que acabo de experimentar».
El coronel Martínez, conocido por su eficiencia, no pidió detalles en ese momento. Considerar lo hecho, general. El equipo legal estará preparado para la reunión a las 0800 horas. La maquinaria comenzó a moverse con sorprendente rapidez. La mañana siguiente, el jefe de policía de San Antonio recibió una llamada directa del subsecretario de Defensa. La conversación fue breve pero contundente. 2 horas después, el jefe de policía convocó a una reunión de emergencia con todos sus capitanes y tenientes. El mensaje era claro. El incidente con la general Rodríguez reflejaba un problema sistémico que requería acción inmediata. Mientras tanto, en la base aérea Lackland, Carmen se reunía con el equipo legal militar. No busco venganza personal, explicó a los abogados. Busco cambio sistémico. Quiero usar este incidente para implementar nuevos protocolos de entrenamiento que aborden el perfil racial, tanto en las Fuerzas Armadas como en coordinación con las fuerzas del orden público locales. El mayor Jensen, jefe del departamento legal, asintió apreciativamente. General, podemos utilizar esto como un caso de estudio para nuestro nuevo programa de concientización cultural que estábamos desarrollando. Su experiencia personal proporciona exactamente el tipo de ejemplo concreto que necesitábamos para demostrar por qué estos entrenamientos son cruciales. Al mediodía, la noticia había llegado a los medios locales. General Latina esposada en su propia casa, era el titular principal en el noticiero de San Antonio. Para el final de la tarde, la historia había sido recogida por los medios nacionales. El Departamento de Policía de San Antonio se vio obligado a emitir un comunicado oficial reconociendo el error y prometiendo una investigación exhaustiva. 3 días después del incidente, Carmen recibió la visita del nuevo jefe de policía de San Antonio, quien había reemplazado al anterior tras su renuncia forzada. General Rodríguez, vengo a ofrecerle personalmente nuestras disculpas y a informarle sobre las medidas que estamos implementando. Le entregó un documento detallado que incluía nuevos protocolos de entrenamiento, procedimientos de verificación, mejorados y un programa completo de concientización sobre el sesgo inconsciente para todos los oficiales. Un mes después del incidente, Carmen se encontraba en el Pentágono, presentando su experiencia ante un comité especial formado para abordar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden público locales. La sala estaba llena de altos oficiales militares, jefes de policía de todo el país y varios legisladores influyentes. Lo que me sucedió no es único, comenzó Carmen con voz clara y decidida. La diferencia es que yo tenía los recursos y la posición para asegurar que hubiera consecuencias. Muchos de nuestros soldados, muchos ciudadanos comunes, no tienen ese privilegio. Este comité tiene la oportunidad de implementar cambios que protejan no solo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, sino a todos los ciudadanos. Su propuesta incluía un programa nacional de entrenamiento conjunto entre Fuerzas Armadas y policiales, centrado en eliminar el perfil racial y los sesgos inconscientes. También abogaba por la creación de un sistema de respuesta rápida para incidentes similares y un mecanismo de supervisión independiente que asegurara la implementación efectiva de estas medidas. El comité aprobó unánimemente sus recomendaciones. En los meses siguientes, el Protocolo Rodríguez, como llegó a conocerse, comenzó a implementarse en departamentos de policía de todo el país. El oficial Johnson fue despedido de la fuerza policial, mientras que el oficial Ramírez, quien había mostrado remordimiento por sus acciones, fue reasignado a un programa de entrenamiento donde compartía esta experiencia como una lección sobre la importancia de cuestionar los prejuicios y seguir los procedimientos adecuados. En cuanto al vecino que había hecho la llamada inicial, el señor Wilson, Carmen lo invitó personalmente a una conversación en su casa. La reunión, inicialmente tensa, se convirtió en una oportunidad educativa. Wilson se disculpó profundamente, admitiendo que sus prejuicios habían nublado su juicio. Carmen aceptó su disculpa con gracia y lo invitó a participar en un programa comunitario que estaba organizando para fomentar mejores relaciones vecinales. Un año después del incidente que marcó un antes y un después en su vida,
Carmen Rodríguez se encontraba en el imponente salón de ceremonias del Pentágono. El ambiente estaba cargado de expectación, mientras altos funcionarios militares, representantes del Congreso y figuras destacadas de la comunidad latina se reunían para presenciar un momento histórico. Los rayos del sol de la mañana se filtraban a través de los grandes ventanales, iluminando las numerosas condecoraciones que adornaban los uniformes de los presentes. Carmen, vestida con su impecable uniforme de gala, mantenía la compostura que la había caracterizado durante sus 25 años de servicio militar, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. La ceremonia de promoción a teniente general representaba no solo un logro personal sin precedentes para una mujer latina en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sino también un reconocimiento público del impacto que había generado su valentía al enfrentar la injusticia. A diferencia de otras ceremonias similares, esta no se limitaba a destacar hazañas en campos de batalla lejanos, sino una batalla librada en el propio suelo americano. La lucha contra el prejuicio racial institucionalizado que había experimentado en primera persona. El secretario de Defensa, presente en primera fila, había insistido personalmente en asistir a la ceremonia, un gesto inusual que subrayaba la importancia del momento. A su lado, varios congresistas y senadoras latinas observaban con orgullo a quien se había convertido en un símbolo de resiliencia y cambio para la comunidad hispana. En las filas posteriores, Carmen pudo distinguir a su familia, sus padres, quienes habían emigrado de México 4 décadas atrás, con poco más que esperanza en sus maletas. Su hermana menor, quien seguía sus pasos en la academia militar, y su tía Dolores, quien había cruzado la frontera a pie cuando era apenas una adolescente, y ahora observaba con lágrimas de orgullo cómo su sobrina alcanzaba alturas que una vez parecieron imposibles para una familia de inmigrantes. El general Williams, mentor de Carmen durante más de una década, se aproximó al podio para dar inicio a la ceremonia. Su voz profunda resonó en el salón mientras relataba la trayectoria excepcional de Carmen. Desde su graduación con honores de la Academia de la Fuerza Aérea, pasando por sus misiones de combate en Medio Oriente, hasta su brillante carrera en logística militar que había revolucionado los sistemas de distribución de suministros en zonas de conflicto. Pero fue cuando comenzó a hablar del incidente que todos conocían que el salón quedó en completo silencio. Hace exactamente un año, comenzó Williams con voz solemne. La entonces general de brigada Rodríguez vivió en carne propia lo que miles de estadounidenses latinos experimentan diariamente: ser tratada como una intrusa en su propio país, en su propio hogar. El general hizo una pausa calculada antes de continuar. Lo que distingue a un verdadero líder no es cómo maneja el éxito, sino cómo responde a la adversidad. La teniente general Rodríguez transformó un momento de humillación personal en un catalizador para un cambio institucional que beneficiará a generaciones futuras, no solo en nuestras Fuerzas Armadas, sino en toda nuestra sociedad. Williams procedió a detallar cómo, en el último año, el Protocolo Rodríguez había sido implementado en más de 200 departamentos de policía a lo largo del país, resultando en una disminución estadísticamente significativa de los incidentes relacionados con perfiles raciales. Las cifras hablaban por sí solas. 48% menos quejas por discriminación, 35% menos detenciones injustificadas de personas latinas y afroamericanas, y un aumento del 62% en la confianza de las comunidades minoritarias hacia las fuerzas del orden. Carmen escuchaba atentamente mientras su mente viajaba a todas las reuniones, debates y obstáculos que había enfrentado para llegar a este punto. Recordaba las noches de insomnio redactando propuestas, las acaloradas discusiones con funcionarios resistentes al cambio, y los momentos de duda en los que se preguntaba si realmente podría generar una diferencia. También recordaba las cartas de apoyo que había recibido de soldados latinos de todos los rangos, quienes finalmente se sentían representados y defendidos por alguien en una posición de poder. Tras la presentación de Williams, la ceremonia continuó con la entrega formal,
de la insignia de teniente general. El secretario de Defensa se acercó personalmente para colocar las estrellas en el uniforme de Carmen, un gesto simbólico que raramente realizaba en persona. Al hacerlo, le susurró palabras que solo ella pudo escuchar. Su valor ha cambiado, más vidas de las que jamás sabrá General Rodríguez. Con su nuevo rango oficialmente reconocido, Carmen se dirigió al podio para ofrecer su discurso. La sala guardó un silencio respetuoso mientras ella ajustaba el micrófono. Antes de comenzar, sus ojos recorrieron la audiencia, deteniéndose brevemente en cada rostro familiar. Sus compañeros de la academia, ahora altos oficiales, los miembros del equipo legal que habían trabajado incansablemente en el caso, representantes de organizaciones latinas que habían amplificado su mensaje, y sorprendentemente, en la última fila, el oficial Ramírez. La presencia de Ramírez, el oficial que había mostrado remordimiento durante el incidente y que ahora se había convertido en uno de los principales instructores del protocolo Rodríguez, simbolizaba perfectamente el espíritu de reconciliación y crecimiento que Carmen deseaba promover. Él había tenido el valor de reconocer sus errores y trabajar activamente para corregirlos, convirtiéndose en un ejemplo para otros oficiales. Sus ojos se encontraron brevemente, y Carmen le dirigió un asentimiento casi imperceptible de reconocimiento. Cuando ingresé a la Academia de la Fuerza Aérea hace 25 años, comenzó Carmen con voz clara y pausada. Mi abuelo me dio un consejo que he llevado conmigo cada día de mi carrera. Nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco permitas que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Hizo una pausa mientras un murmullo de aprobación recorría la sala. Crecí escuchando historias de mi familia sobre los obstáculos que enfrentaron como inmigrantes, sobre puertas que se cerraban inexplicablemente, sobre miradas de sospecha sin justificación. Entré al servicio militar con la convicción de que el uniforme representaba igualdad y mérito, que trascendía prejuicios basados en el color de la piel o el acento al hablar. Carmen continuó relatando su trayectoria, los desafíos específicos que había enfrentado como mujer latina en un ambiente predominantemente masculino y anglosajón, y cómo había aprendido a convertir cada obstáculo en una oportunidad para demostrar su valía. Habló sobre la importancia de la representación, de cómo su presencia en posiciones de liderazgo había inspirado a jóvenes latinas a seguir carreras militares, aumentando el número de solicitantes hispanas en un 28% en el último año. El incidente que muchos de ustedes conocen, prosiguió con voz que ahora transmitía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Podría haber sido simplemente una anécdota desafortunada, una historia más para contar en reuniones familiares sobre los prejuicios que persisten en nuestra sociedad. Podría haber aceptado las disculpas apresuradas, las promesas vacías de investigar el asunto y continuar con mi vida. Hizo una pausa significativa. Pero ese día, esposada frente a mi propia casa, no solo sentí la humillación personal. Sentí el peso de la responsabilidad hacia cada soldado latino bajo mi mando, hacia cada joven hispana que ha soñado con servir a este país, hacia cada inmigrante que ha enfrentado miradas de sospecha por su apariencia o su acento. La sala permanecía en completo silencio mientras Carmen compartía detalles sobre el arduo proceso de implementación del protocolo Rodríguez. Describió las resistencias iniciales, los departamentos de policía que se mostraban escépticos, los políticos que minimizaban la importancia del problema, pero también habló sobre los aliados inesperados que surgieron. Jefes de policía progresistas que reconocían la necesidad de cambio, oficiales de rangos medios que habían presenciado discriminación en sus propias filas y querían ser parte de la solución, e incluso una coalición bipartidista de legisladores que entendieron que la justicia no debería tener color político. El éxito del protocolo no radica simplemente en las estadísticas mejoradas, explicó Carmen. Radica en las historias individuales de cambio, como la del sargento Díaz, quien me escribió para contarme que gracias al nuevo entrenamiento, sus compañeros finalmente entendieron por qué se sentía incómodo con ciertos chistes inofensivos sobre mexicanos. O la historia de la oficial Chen,
quien utilizó los nuevos procedimientos para evitar que un ciudadano asiático-americano fuera detenido injustificadamente, ganándose el respeto de una comunidad que históricamente había desconfiado de la policía. Carmen pasó a detallar su nueva misión en el Pentágono, donde supervisaría la implementación continua del protocolo a nivel nacional y trabajaría en expandirlo internacionalmente, comenzando con colaboraciones con México y Canadá. Explicó cómo el programa ya había captado la atención de organizaciones policiales en Europa y América Latina, que veían en el modelo estadounidense una posible solución a sus propios desafíos con el perfil racial. El uniforme que llevamos, sea militar o policial, dijo Carmen acercándose al final de su discurso, no nos define tanto como las decisiones que tomamos cuando lo vestimos. La verdadera autoridad no proviene del rango o la placa, sino de la integridad con la que servimos. Su voz ganó intensidad mientras pronunciaba las palabras finales. Mi esperanza es que el legado de este incidente no sea recordar la injusticia, sino celebrar el progreso que hemos logrado juntos, para asegurar que la justicia sea realmente igual para todos, que las futuras generaciones de americanos, independientemente de su origen, apellido o color de piel, nunca tengan que dudar de su pertenencia a esta nación que todos servimos y amamos. La ovación que siguió fue instantánea y ensordecedora. Los asistentes se pusieron de pie como una sola persona, aplaudiendo con un entusiasmo poco común en las formalidades del Pentágono. Carmen divisó lágrimas en los ojos de varios presentes, incluyendo a veteranos curtidos que raramente mostraban emociones. Su familia aplaudía con orgullo inmenso, su madre secándose discretamente las lágrimas mientras su padre mantenía la cabeza alta, la postura erguida, emanando el mismo orgullo digno que había transmitido a su hija. Tras la ceremonia, durante la recepción, Carmen fue abordada por innumerables personas que querían expresar su admiración y apoyo, congresistas que le ofrecían colaboración para expandir el alcance del protocolo a través de legislación federal, representantes de organizaciones latinas que le pedían participar en conferencias y eventos, jóvenes cadetes que la veían como el modelo a seguir que nunca tuvieron. Entre la multitud, Carmen distinguió una figura familiar que esperaba pacientemente su turno para hablar con ella. Era el oficial Wilson, el vecino cuya llamada había desencadenado todo el incidente un año atrás. Tras su conversación inicial, Wilson había experimentado un profundo cambio personal. No solo había participado activamente en el programa comunitario sugerido por Carmen, sino que se había convertido en un defensor vocal contra el perfil racial en su comunidad, organizando diálogos entre vecinos de diferentes orígenes étnicos y las autoridades locales. General Rodríguez, dijo Wilson con una mezcla de respeto y familiaridad cuando finalmente llegó su turno, simplemente quería agradecerle nuevamente por convertir mi error en una oportunidad de aprendizaje. Nuestra comunidad ha cambiado profundamente este último año. Carmen sonrió con genuina calidez. La transformación de Wilson representaba el tipo de cambio individual que, multiplicado miles de veces, podría realmente transformar la sociedad. Al final de la jornada, mientras los últimos invitados se retiraban, Carmen se encontró momentáneamente a solas con el oficial Ramírez, quien se había acercado discretamente para felicitarla. Teniente general, comenzó con evidente nerviosismo. Quería que supiera que su ejemplo ha inspirado a muchos de nosotros a ser mejores oficiales, mejores personas. Hizo una pausa antes de continuar. El programa de entrenamiento que ahora dirijo ha graduado a más de 300 oficiales que llevan sus enseñanzas a sus respectivos departamentos. Estamos viendo cambios reales en las calles. Carmen extendió su mano para un apretón formal que se transformó en un gesto más personal, una conexión humana que trascendía rangos y uniformes. Oficial Ramírez. Su capacidad para reconocer un error y trabajar activamente para corregirlo lo convierte en exactamente el tipo de líder que necesitamos para este cambio cultural. Nunca subestime el impacto de su trabajo. Mientras Carmen abandonaba el Pentágono esa noche, bajo un cielo estrellado que le recordaba a las noches de su infancia en Texas, reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta allí.
Las esposas que una vez habían restringido, sus muñecas habían paradójicamente liberado una fuerza para el cambio que ahora se extendía mucho más allá de ella misma. Su llamada al Pentágono aquel fatídico día no solo había destruido carreras basadas en el prejuicio, sino que había construido un nuevo camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos. En su nueva oficina en el Pentágono, que ocuparía a partir del día siguiente, había colocado un pequeño marco con una frase que su abuela solía repetir en español: no hay mal que por bien no venga. No hay mal que no traiga algún bien consigo. Carmen sonrió ante la profunda verdad de aquella sabiduría ancestral. A veces, el peor momento de tu vida puede convertirse en el catalizador del cambio más significativo, no solo para ti, sino para generaciones futuras.